OP comenta. Me robaron mi invento y a mi prometida. 7 años después, compré su empresa por centavos. ¿Saben a qué sabe el fracaso? No me refiero a reprobar un examen o a que te deje la novia de la prepa. Me refiero al fracaso real, ese que te deja durmiendo en un colchón inflable en el sótano de tu hermana, con 30 años. Debiéndole dinero hasta al señor de la tienda y con tu nombre manchado en todos los periódicos locales de tu industria. Sabe a tierra. Sabe a bilis. Hoy escribo esto desde mi oficina, con una vista a la ciudad que hace 10 años solo veía en postales. Pero para llegar aquí, tuve que arrastrarme por el lodo. Esta es la historia de cómo Carlos, nombre falso, obviamente, el tipo al que yo llamaba hermano, me robó la vida, y de cómo me la cobré, peso por peso, lágrima por lágrima. Si tienes tiempo, prepárate un café o una cerveza. Esto va para largo. Todo empezó en la universidad. Yo era el ratón de biblioteca, el ingeniero obsesivo que prefería pasar la noche programando y soldando circuitos que yendo de fiesta. Carlos era lo opuesto. Era carismático, guapo, de esos tipos que pueden venderle hielo a un esquimal. Tenía esa magia social que a mí me faltaba. Nos hicimos socios naturales. Yo era el cerebro, él era la voz. Durante 5 años, trabajamos en un proyecto, EcoFlow. Para no aburrirlos con tecnicismos, era un sistema de sensores y software para optimizar el riego en grandes cultivos agrícolas. Ahorraba un 40% de agua. En un mundo donde el agua se acaba, eso es oro puro. Yo puse el 90% del trabajo técnico. Pasé noches sin dormir, escribiendo el código fuente, diseñando los prototipos en mi garaje, gastando mis ahorros en piezas. Carlos ponía las cervezas, traía pizza y hacía networking. Me decía, tú encárgate de que funcione, hermano, que yo me encargo de hacernos ricos. Y yo, como el idiota más grande del hemisferio, confié. El día que terminamos el prototipo final, estábamos eufóricos. Funcionaba perfecto. Carlos me dijo que tenía una cita con unos inversionistas ángeles muy pesados. Dame los planos, el código y los esquemas, Jorge. Voy a registrarnos para la patente y luego voy a la reunión. Tú descansa, te ves fatal. Se los di. Se los di en una maldita memoria USB, junto con las carpetas físicas. 2 semanas después, llegué al taller que rentábamos. La llave no entraba. Pensé que era un error. Llamé a Carlos. Buzón de voz. Fui a su departamento. El portero me dijo que se había mudado. El pánico empezó a subirme por la garganta. Entré a internet y busqué el registro de patentes recientes, algo que debimos haber hecho juntos pero que él se ofreció a agilizar con un contacto de su familia. Ahí estaba. Sistema de riego inteligente Flowtech. Titular, Carlos M. Inventor, Carlos M. Mi nombre no aparecía por ningún lado. Ni en una nota al pie de página. Lo encontré 3 días después en un restaurante lujoso, brindando con gente de traje. Entré hecho una furia. Le grité, lo empujé. Y me robaste. Es mi trabajo. Él ni se inmutó. Se limpió la solapa del saco y dijo con una calma que me heló la sangre, seguridad, por favor saquen a este loco. Es un ex empleado que despedí por incompetente y ahora me está acosando. Lo demandé, claro. Gasté lo poco que me quedaba en abogados. Pero aquí viene la lección número 1 de la vida, la verdad no importa, importa quien la cuenta mejor. Carlos tenía carisma, dinero de los inversionistas, que ya le habían soltado millones, y un equipo legal de tiburones. Yo tenía facturas arrugadas de componentes electrónicos y cuadernos con apuntes a mano. El argumento de sus abogados fue brutal. El señor Jorge era un asistente técnico. Ayudaba a soldar y conectar cables, pero la propiedad intelectual, el algoritmo, la idea genial, es toda del señor Carlos. Y Carlos
Carlos se encargó de destruirme socialmente. Empezó a correr rumores. Decía que yo era un drogadicto, que me había robado dinero de la empresa, que estaba obsesionado con su éxito. Mi prometida, Andrea, con la que llevaba 4 años, me dejó. No fue de golpe. Fue esa erosión lenta. Ella veía que yo llegaba de los juzgados enojado, deprimido. Veía que el dinero se acababa. Y Carlos, muy astuto, se acercó a ella y a nuestros amigos en común con su cara de víctima preocupada. Estoy preocupado por Jorge, está perdiendo la cabeza. Le ofrecí dinero para ayudarlo, pero se puso violento. Andrea me dijo un día, Jorge, ya no puedo con tu negatividad. Carlos está triunfando y tú solo hablas de venganza. Quizás él tiene razón y tú estás exagerando tu parte en el proyecto. Eso me rompió más que el robo del dinero. Que la mujer que amaba dudara de mi integridad. Perdí el juicio. El juez desestimó el caso por falta de pruebas contundentes. Me condenaron a pagar las costas legales de Carlos. Quedé en bancarrota. Mis amigos me dejaron de hablar o me miraban con lástima y desconfianza. Ahí va el loco que demandó a Carlos. Me convertí en un paria. Me fui de la ciudad. No podía soportar ver la cara de Carlos en revistas de negocios bajo titulares como el joven genio que salvará el campo. Me mudé a un pueblo industrial a 4 horas de distancia. Conseguí trabajo en un taller de reparación de maquinaria pesada. Yo, el ingeniero de software brillante, estaba arreglando tractores y montacargas, lleno de grasa, ganando el salario mínimo. Viví así 2 años. Dormía en un cuarto rentado que olía a humedad. Comía atún y arroz. No tenía redes sociales. Desaparecí. La depresión fue brutal. Hubo noches en las que miraba el techo pensando en acabar con todo. ¿Para qué seguir? El mundo había premiado al ladrón y castigado al creador. Pero un día, arreglando el sistema hidráulico de una excavadora vieja, tuve una epifanía. El sistema que Carlos me robó, el EcoFlow, tenía una falla fundamental. Una falla que solo yo conocía porque yo había escrito el código base. El algoritmo funcionaba bien en pruebas controladas y en el primer año de uso. Pero el código tenía una fuga de memoria en el registro de datos a largo plazo. Básicamente, después de unos 3 o 4 años de uso continuo, el sistema se saturaría de datos basura, se volvería lento y, finalmente, empezaría a calcular mal los riegos. Podía ahogar los cultivos o secarlos. Carlos no lo sabía. Carlos no sabía programar. Y los ingenieros que él contratara cegaramente no revisarían el núcleo profundo de un código que ya funcionaba. Solo construirían parches encima. En ese momento, dejé de ser una víctima. Saqué mi cuaderno. Empecé a escribir. No iba a arreglar el viejo sistema. Iba a crear uno nuevo. Uno que dejara al de Carlos como un juguete de preescolar. Pasé los siguientes 3 años trabajando doble turno. De día arreglaba máquinas, de noche programaba. Comía poco, no salía. Mi odio se convirtió en combustible. Era un odio frío, calculador. Desarrollé Gaia. Era un sistema descentralizado. No necesitaba servidores costosos, usaba blockchain para verificar los datos del clima y sensores mucho más baratos. Era 10 veces más eficiente y 5 veces más barato que el de Carlos. Pero no lo lancé a mi nombre. Sabía que si Carlos veía mi nombre, intentaría aplastarme antes de empezar. Busqué un socio. Esta vez, fui precavido. Encontré a un inversionista extranjero, un tipo alemán llamado Hans, que buscaba tecnología en Latinoamérica. Le mostré el proyecto, le mostré las patentes, que esta vez blindé hasta los dientes, y le conté mi historia. Hans me miró a los ojos y me dijo, si esto funciona, no me importa quién eres o qué dicen de ti. Me importa que hagas dinero. Fundamos una empresa fantasma. Yo era el circuito, director de tecnología,
pero mi nombre no aparecía en la página web pública. Hans era la cara. Empezamos a ganar contratos pequeños. Granjas medianas. El sistema funcionaba de maravilla. Mientras tanto, yo vigilaba a Carlos. Su empresa, Flowtech, había salido a la bolsa. Era millonario. Salía con modelos, tenía yates. Pero empezaban a salir los primeros reportes de fallas. Agricultores se quejan de imprecisiones en Flowtech. Carlos salía en la tele diciendo que eran errores de usuario o fallas de mantenimiento. Yo sabía la verdad. El reloj de arena se estaba acabando. El código estaba colapsando. Aquí es donde entra la venganza. El gobierno lanzó una licitación masiva. Un contrato nacional para modernizar el sistema de riego de 3 estados del norte. Era el contrato. Miles de millones de pesos. Carlos, obviamente, era el favorito. Tenía el nombre, la fama y los contactos políticos. Yo sabía que su sistema actual no aguantaría la carga de datos de 3 estados. Colapsaría en 6 meses. Pero el gobierno no lo sabía. Hice que Hans se inscribiera en la licitación. Nuestra propuesta era radicalmente más barata y garantizaba una eficiencia del 99%. Carlos se asustó. Vio a este competidor nuevo, nosotros, y sintió miedo. Entonces, hice lo impensable. Le pedí a Hans que organizara una reunión con Carlos para una posible fusión. Carlos aceptó, arrogante como siempre. Quería comprar a la competencia pequeña para sacarla del camino. La reunión fue en una sala de juntas de vidrio en la capital. Yo no entré al principio. Hans estaba ahí. Yo estaba en la sala de control, escuchando todo. Carlos dijo, su tecnología parece interesante, pero no tienen la infraestructura. Véndanme su algoritmo y retírense con unos cuantos millones. Hans, siguiendo el guión, dijo, nuestro ingeniero principal tiene algunas dudas sobre la compatibilidad. Le gustaría explicarle por qué su sistema actual, el Flowtech, está obsoleto. Carlos se rió. ¿Obsoleto? Somos líderes de mercado. Que pase tu ingeniero. Entré. Llevaba un traje hecho a la medida, el pelo bien cortado y un reloj caro. Me veía mejor que nunca. Cuando Carlos me vio, su sonrisa se congeló. Se puso pálido, como si hubiera visto a un muerto. ¿Jorge? Tartamudeó. Bola, Carlos. Me senté frente a él sin darle la mano. Veo que has engordado. ¿Qué haces aquí? Preguntó, mirando a Hans y luego a mí. Soy el creador de Gaia. Y soy el dueño del 60% de esta empresa. Carlos intentó recuperar la compostura. Mira, Jorge, lo del pasado, fueron negocios. Me alegra que te hayas recuperado. Pero no tienes oportunidad contra mí en la licitación. Tengo a los políticos en mi bolsillo. Sonreí. Saqué una carpeta. No vengo a competir contigo, Carlos. Vengo a salvarte. ¿De qué hablas? Sé que Flowtech está fallando. Sé sobre la fuga de memoria en el módulo 4 del código fuente. Sé que en menos de 3 meses, cuando los servidores se saturen con la cosecha de verano, todos tus sistemas van a crashear. Y sé que no tienes a nadie que sepa arreglarlo, porque el único que sabía cómo funcionaba esa estructura, soy yo. Carlos empezó a sudar. Gotas visibles en la frente. Él sabía que yo tenía razón. Sus ingenieros llevaban meses intentando parchar los errores sin éxito. ¿Qué quieres?, preguntó en voz baja. Quiero que te retires de la licitación. Quiero que admitas públicamente que hay fallas técnicas insuperables en tu producto. Y quiero que recomiendes a mi empresa para tomar el contrato. ¿Estás loco?, gritó. Eso destruiría mis acciones. Si no lo haces, dije con calma, voy a publicar este informe técnico. Puse el informe sobre la mesa.
Explica paso a paso dónde está el error en tu código y demuestra que es un defecto de fábrica que has estado ocultando a tus inversionistas. Si esto sale a la luz, no solo pierdes el contrato. Vas a la cárcel por fraude bursátil. Tú eliges, pierdes el contrato o pierdes tu libertad. Carlos intentó negociar. Ofreció dinero. Ofreció acciones. Yo solo le repetía, retírate. Lo hizo. Anunció que Flowtech se retiraba de la licitación por reestructuración interna. Mis acciones, bueno, las de mi empresa, se dispararon al ganar el contrato del gobierno. Las acciones de Carlos empezaron a caer por la incertidumbre. Pero no terminé ahí. Recuerden que dije que quería demostrar que todos estaban equivocados. Un mes después, en una conferencia de tecnología enorme, fui el orador principal. Ahí estaba toda la crema innata de la sociedad que me había dado la espalda. Estaban los amigos que me dejaron de hablar. Estaba Andrea, mi ex prometida, sentada en la cuarta fila, mirando con ojos de plato. Subí al escenario. Proyecté en la pantalla gigante dos imágenes. A la izquierda, el código original de EcoFlow, el robado. A la derecha, mi libreta vieja de la universidad, fechada y notariada años atrás, con el mismo código escrito a mano. Durante años, dije al micrófono, me llamaron mentiroso. Me llamaron fracasado. Me dijeron que yo era un parásito que quería colgarse del éxito ajeno. Hice una pausa. El silencio en el auditorio era sepulcral. La empresa Flowtech, fundada por mi ex socio, se construyó sobre un robo. Pero el karma es curioso. El ladrón se robó el coche, pero no se robó las llaves. El sistema que él vendió tenía un defecto que solo su creador podía prever. Hoy, Flowtech está al borde de la quiebra técnica. Y hoy, mi empresa, Gaia, está aquí para limpiar el desastre. Miré directamente a la cámara que transmitía en vivo. No recuperé mi invento. Hice uno mejor. Y a todos los que dudaron, a los que me dieron la espalda cuando no tenía un peso, gracias. Su desprecio fue mi gasolina. Después de la conferencia, las acciones de Carlos se desplomaron a cero. Los inversionistas lo demandaron por fraude al descubrirse que sabía de los fallos y no los reportó. Perdió todo. Sus casas, sus yates, su reputación. La última vez que supe de él, estaba viviendo con su madre, enfrentando 3 juicios diferentes. ¿Y la parte social? Eso fue lo más dulce. Al bajar del escenario, vi cómo se me acercaban. Los viejos amigos. Y Jorge, hermano. Sabía que lo lograrías. Siempre creí en ti. Oye, tenemos que ir a cenar un día de estos, qué gusto verte. Los ignoré a todos. Caminé entre ellos como si fueran fantasmas. Andrea me interceptó cerca de la salida. Tenía lágrimas en los ojos. Jorge, me tocó el brazo. Fui una tonta. Me dejé manipular por él. Te extraño. Nunca dejé de amarte, solo estaba confundida, la miré. Realmente la miré. Era la misma mujer hermosa de antes, pero ya no sentía nada. Ni amor, ni odio. Solo indiferencia. Le quité la mano de mi brazo suavemente. Andrea, tú no amabas a Jorge. Amabas la seguridad que creías que yo tenía. Y cuando esa seguridad se fue, tú también te fuiste. El Jorge que conociste murió en ese taller mecánico arreglando tractores. El hombre que ves ahora no te conoce. Me subí a mi auto y me fui. Ahora estoy casado con una mujer increíble que conocí en la biblioteca del pueblo donde me exilié. Ella me conoció con grasa en las manos y sin un centavo, y me amó así. Tengo mi empresa, mi dignidad y la verdad salió a la luz. A veces, cuando tengo un mal día, busco en Google el nombre de Carlos y veo las noticias de sus juicios. No me da alegría, pero me da paz. El universo tarda, pero cobra. Y cobra con intereses.
Si estás pasando por algo similar, si te traicionaron, si nadie te cree, trabaja en silencio. Deja que tu éxito haga el ruido. Porque al final del día, la mejor venganza no es hacerles daño a ellos. Es vivir una vida tan jodidamente buena que a ellos les duela solo de verte. Gracias por leer.